Presentan el curso Mantenimiento práctico para MIPES. La máquina de costura recta. El calibrador vernier. El calibrador es un instrumento de precisión muy utilizado para realizar medidas de objetos donde no se puede utilizar el centímetro o una regla para medir. Es de acero inoxidable, conformada por líneas y números, los que indican medidas en pulgadas, milímetros y centésimas de milímetros. Tiene 3 partes. Primero, la regla está conformada por 2 escalas, en milímetros, que es la parte inferior, en pulgadas, la parte superior. Segundo, la corredera. La escala más pequeña, llamada nonios, ubicada en la parte inferior, sirve para medir en milímetros. El nonio es la escala más pequeña que permite dividir el milímetro en fracciones iguales y uniformes. En la parte superior se encuentra la medida en pulgadas. Tercero, la lengüeta o profundímetro, ubicada en la parte posterior, se utiliza para medir profundidades. ¿Cómo se utiliza el calibrador? Para medir la parte exterior de los objetos, se utiliza la parte más pronunciada, se llama mandíbula. Las mandíbulas pequeñas sirven para medir interiores u orificios. La medida de profundidades se realiza con el profundímetro o lengüeta. Este se introduce en lugares donde no se puede realizar medidas con el centímetro, cuidando siempre que el instrumento esté perpendicular. ¿Cómo se realiza la medida? Antes de realizar cualquier medida, es necesario verificar que la mandíbula para medir exteriores del calibrador no tenga ninguna hendidura o falla. El cero del nonio coincida con el cero del calibrador. Cuando se realiza una medida, para leer en nonios es necesario descomponer en 2 partes. La primera lectura se realiza en la regla, teniendo en cuenta que cada una de las líneas equivale a 1 milímetro. De 0 al 10 tenemos 10 milímetros, 20, 30, hasta 100 milímetros. Después de realizar una medida cualquiera, la lectura se inicia desde el 0 de la regla. La siguiente lectura se realiza en el 0 del nonio. En este ejemplo tenemos en enteros 26 milímetros. A esta medida se suma la medida del nonio. El nonio, a partir del 0, tiene 20 divisiones. Por ejemplo, 1, 2, hasta 20. Cada una de las líneas equivale a 5 centésimos. Para interpretar la medida en el nonio, es necesario verificar cuál de las medidas del nonio coincide con la medida de la regla. En esta medida, el número 6 coincide con el número 50 de la regla. Entonces, es 60 centésimos. Esta cantidad se suma a los 26 milímetros de la regla. La medida es 26 milímetros 6 centésimos. Para realizar la medida con el calibrador, se coge desde la parte posterior. El pulgar es el único que manipula. Se apoya en el cursor y empuja o jala el instrumento. Al terminar la toma de una medida, con la otra mano se ajusta el bloqueador, quedando inmovilizada la corredera. Para guardar el calibrador, se debe limpiar con una franela o trapo, para eliminar la grasa o cualquier impureza del ambiente. Cerrar la mandíbula, pero no del todo, para no crearle ninguna tensión al instrumento.
Finalmente, se coloca en su estuche. Realicemos la práctica con el instructor. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, y el Instituto de Producción Audiovisual de Capacitación para la Pequeña y Microempresa, IPACE, presentan el curso Mantenimiento práctico para MIPES. La máquina de costura recta. Clase número 3. Durante la confección, el operario tiene que estar regulando continuamente la máquina, ya sea el número de puntadas, presión del prensatela, altura de la aguja, entre otras cosas. Son pocos los que conocen las especificaciones técnicas para cada parte de la máquina. Estas regulaciones, en muchos casos, son realizadas por los mismos operarios o por los encargados del taller, pero sin ningún criterio técnico. Como consecuencia de ello, se producen fallas frecuentes durante la producción, obligando a realizar paradas innecesarias para regular el prensatela, la barra de la aguja y, en algunos casos, cambio de piezas. Esto encarece el costo y, aún más, retarda la producción. Por ello, se hace necesario que el operario esté capacitado para realizar cualquier tipo de mantenimiento. En esta clase empezaremos a dar una serie de sugerencias de la forma como realizar las regulaciones y restauración de algunos componentes de la máquina de costura recta. Calibración del prensatela. Regulación de la altura del pie prensatela con respecto a la palanca de accionamiento. La altura del pie prensatela depende del tipo de máquina que se va a utilizar. En este caso, es una máquina para realizar costura con género de punto. Por lo tanto, la altura del pie prensatela estará entre 5,5 milímetros a 6 milímetros. Si se tratara de material pesado y semipesado, la altura sería de 7 milímetros a 8 milímetros. Verificamos en la máquina la altura del pie prensatela. Ya accionada la palanca manual, se puede comprobar con un calibre de espesores. En caso que no se cuente con este calibre, se puede utilizar la llave hexagonal de 5,5 milímetros y verificar que la parte plana de la llave debe entrar con suavidad por debajo del prensatela. Si se comprueba que la altura es muy baja y no ingresa la llave, la causa de este inconveniente es: primero, el cambio de un tipo de prensatela a otro tipo no se hizo con la barra de aguja en su punto muerto inferior. Segundo, cuando se mueve la pestaña en el caso de un compensado o se centra el prensatela en el caso de un plano, no se reguló con la barra de aguja en su punto muerto inferior.
Esto originó que el soporte y guía de la barra del pie prensatela se separe demasiado de la palanca de accionamiento. En la máquina observamos. Primero sacamos la tapa frontal, bajamos la palanca de accionamiento y la aguja debe estar en su punto muerto inferior. Observamos que debería tener una luz de 2 décimas entre la palanca de accionamiento y la parte inferior del guía o soporte del prensatela. En este caso, nos estamos dando cuenta que es muy elevado y tiene demasiada luz. La regulación es la siguiente. Utilizar un desentornillador plano y desajustar el tornillo de fijación de la escuadra guía de la barra del pie prensatela. Ayudado con otro destornillador, con el mango impulsar hacia abajo para que el bloque guía se apoye ligeramente a la palanca de accionamiento y tenga las 2 décimas de luz. Y cuando se mueva la palanca de accionamiento, debe tener una ligera holgura. Estas 2 décimas me permitirá ejercer presión al prensatela a través del tornillo regulador de la presión del prensatela. Si no hay dicho espacio, si lo hago muy pegado a la guía, estaría yo frenando el tornillo regulador de presión. Luego, compruebo la altura accionando la palanca manual hacia arriba y la barra de espesores debe pasar con suavidad por debajo del pie prensatela y la planchuela. Recomendación. Cuando se realiza un cambio de pie prensatela, desentornillo el tornillo de fijación. Inclino hacia un lado el prensatela y lo retiro. Introduzco el prensatela de compensación. Se desajusta un poco más el tornillo de fijación del prensatela, ingreso el prensatela y ajusto firmemente. Llevamos la barra de la aguja a su punto muerto inferior. Accionamos la palanca manual y verificamos si la altura ha sido modificada. En caso esté modificada, procedemos a hacer la calibración correspondiente de acuerdo con el material que se va a trabajar. En todos los cambios de prensatela, verificar la altura del prensatela. Ajuste inapropiado. Cuando se desea centrar la aguja con relación al prensatela o para mover la pestaña al utilizar un prensatela de compensación, introducir el desentornillador. Para mover el tornillo de fijación del bloque guía, debe estar en línea recta al ajustar o desajustar el tornillo. Tratar de no apoyar el desentornillador hacia abajo o hacia arriba. No palanquear. Los movimientos inadecuados separan el bloque guía. Por lo tanto, afecta la altura del prensatela. Calibración de la rodillera. Existen 2 calibraciones con respecto a la rodillera. Primero, ¿cómo se debe encontrar la palanca de rodilla? Segundo, la altura del prensatela en el momento de accionar la rodillera. La primera calibración es con respecto a la posición de reposo de la palanca de rodilla. Según la norma, la posición de reposo de la palanca de rodilla tiene que hallarse perpendicularmente respecto a la base de la máquina. Solución: cuando no tiene la posición correcta. Existen 2 tornillos que regulan la palanca de rodilla. Un tornillo que regula la posición y otro que regula el tope. ¿Cuánto me va a permitir levantar el prensatela al momento de accionar la palanca? Utilizo la llave de boca número 10 para desajustar la tuerca de fijación del tornillo y voy ajustando con la mano la palanca de rodilla y se va ubicando en forma perpendicular. Al conseguir que esté en la posición correcta, ajustar con la llave de boca número 10 la tuerca para fijar la posición de la palanca. La segunda regulación
es el ajuste de la limitación de la palanca de rodilla. Al accionar la palanca de rodilla, la altura del pie prensatela debe elevarse de 10 a 13 milímetros. Depende del tipo de máquina. Si es una máquina de género de punto, la altura será de 10 milímetros. Pero si se trabaja con un material pesado, la altura sería de 13 milímetros. Presionamos la rodillera y verificamos con un calibre de 10 milímetros y comprobamos la altura. Si no es la correcta, desajustamos la tuerca con la llave de boca y ajusto y desajusto el tornillo hasta obtener la altura. Compruebo que al presionar la rodillera y colocar la barra en su punto muerto inferior, no choquen para evitar que por casualidad se accione la máquina y la barra de aguja impacte. Así evitamos rotura de piezas, agujas, etc. Ajustamos la tuerca cuando tenemos la altura correcta. Calibración de carrera del impelente con relación a la placa de aguja. La carrera del impelente y la distancia que se debe tener cuando el impelente termine el avance, cuando se encuentra en el comienzo del transporte. Cuando el impelente está ascendiendo y se encuentra en el momento que va a transportar, la distancia que debe tener la parte posterior del impelente con la parte interior de la planchuela debe ser la misma cuando el impelente haya terminado su transporte. Debe ser la misma luz. La misma medida que cuando está a punto de transportar. Para regular, colocamos el regulador de puntada hacia el máximo y ver cuando empieza a transportar. La distancia debe ser la misma, pero si chocara, veremos que la palanca de retroceso va a estar golpeando y retrocediendo. Esto nos demuestra que no hay la separación correcta. Impulsar el cabezal y se apoyará en el soporte del cabezal y ubico el tornillo que me permita la regulación. Este se encuentra en la biela horquillada. Esta está en contacto con otra biela que es para la elevación del impelente. Esta es el punto que necesito calibrar y me va a permitir mover el impelente hacia adelante o hacia atrás, desajustar el tornillo de fijación En este caso, voy a mover el impelente hacia un lado u otro. Ajusto suavemente el tornillo se mueve nuevamente y verifico que ambas tengan la misma medida. Verifico con el vernier, mido el avance que mide 1.2 décimas y luego llego al punto que termina su transporte y la medida es la misma. La misma luz. La misma medida que cuando está a punto de transportar. Impulsar el cabezal. Ajustamos con firmeza el tornillo de fijación. Verifico que ambas tengan la misma medida. Una forma es teniendo el regulador de puntada en el máximo. Vemos que a la hora que se transporta no se mueve la palanca de retroceso. Esto significa que en ambos lados existe la misma distancia o medida. Calibración del impelente con relación a la aguja. La altura del impelente será de acuerdo con el material a trabajar. Si es ligero o semipesado, la altura debe oscilar
entre 0,85 milímetros a 1,0 milímetros. Esta calibración debe ser cuando el impelente termina su transporte. Giro en sentido de la máquina. Cuando la aguja está ingresando, el impelente debe estar al ras de la placa de aguja. Si ingresó parte de la aguja y el impelente no se encuentra al ras, lo que puede suceder es que la aguja se fletee y la quiebre. Esto sucede cuando se retrocede para asegurar la costura. Para calibrar el tiempo de la aguja con el impelente, tenemos que irnos a la parte posterior del cabezal, retirar los tornillos de fijación de la tapa posterior que me permite tener acceso a los excéntricos de transporte. El primer excéntrico no se regula, este ya viene calibrado, y es de la elevación del impelente. El segundo es el excéntrico de transporte o avance. Este tiene 2 tornillos. Desajustar levemente ambos tornillos e impulsar hacia abajo o hacia arriba hasta conseguir el punto de calibración. Para conseguir la calibración estándar, tener cuidado de no impulsarlo hacia un lado u otro, porque puede originar que la volante se endurezca debido a que las bielas de avance y elevación no estén en línea recta, sino inclinada, y eso origina que se ponga dura la máquina. Se ubica la posición, ajustar el tornillo y verificar la calibración. Se encuentra el impelente al ras de la placa. Esto sería la calibración estándar. Clase número 3. Calibración garfio-aguja con barra de aguja grabada. La barra de la aguja tiene 4 líneas marcadas para 2 sistemas de agujas. Las 2 primeras, de a por una, es para una aguja corta, para trabajar telas livianas como sedas. Las líneas inferiores para costura en general, db por una. Nosotros vamos a trabajar con las 2 líneas inferiores. Para ello, primero se debe calibrar la altura. La altura se calibra cuando la barra se encuentra en su punto muerto inferior y la línea tercera debe coincidir con la parte inferior de la bocina y la cuarta línea que le sigue es cuando la punta del garfio se encuentra con el chaflán. Para calibrar la altura de la barra de aguja para el sistema db por una, desajusto el tornillo de fijación de la barra suavemente y con los dedos voy a elevarlo y lo voy a hacer coincidir la parte inferior de la bocina con la raya de la altura. A su vez también tengo que percatarme que la parte rebajada de la barra de aguja debe estar mirando frontalmente. No debe estar inclinado hacia un lado ni hacia el otro, sino frontalmente. Conforme voy regulando la aguja, voy poniéndolo en la posición correcta. Y cuando ya se ha encontrado la altura deseada, se procede a ajustar el tornillo de fijación de la barra de aguja.
Entonces, vuelvo a comprobar. Coloco la aguja a su punto muerto inferior. La altura coincide con la marca de la altura de la barra de aguja. Entonces, hemos obtenido para ello la altura deseada. El otro punto indica giramos la volante de la máquina en sentido antihorario, hacia donde uno está después de haber llegado a su punto muerto inferior, siguiendo el giro de la máquina en el momento en que la parte inferior de la bocina coincide con la raya que une a marcar el punto donde la aguja coincide con el garfio. En ese momento, la aguja debe estar pasando a 5 centésimas. Voy a ubicar la barra en el momento exacto y voy a frenar con el talón del pie para que la volante se mantenga rígida y la barra no gire y se frene el motor. Y la faja va a frenar también la volante. Entonces, en ese momento, la aguja debe estar pasando por el chaflán a 5 centésimas. Debe estar rozando. Si está separado, origina saltos de puntada. Y si está atado a la aguja, hay 2 errores: la separación y que el tirahilo no le permite arrojar el hilo suficiente para que esta punta pueda entrelazar bien la puntada. Para corregir, tenemos que desajustar los 2 tornillos de fijación del garfio. Desajusto por completo uno de los tornillos y lo ajusto suavemente. Y el otro lo voy a desajustar suavemente para que permita poder impulsarlo con los dedos y no se corra. Se coloca la aguja en su punto muerto inferior, giro en el sentido de la máquina y hago coincidir parte de la raya para la calibración del garfio y aguja. Freno con el talón. Ya desajustados suavemente los tornillos de fijación del garfio, voy a proceder a corregir. Primero, voy a colocar la punta en la posición que está pasando por el chaflán. Para ello, impulso con los dedos de la mano izquierda. Con el derecho voy guiándolo. Puedo llevarlo hacia adelante o llevarlo hacia atrás. Se coloca exactamente cuando pase por el chaflán. Segundo, hemos dicho que tiene demasiada separación. Entonces, voy a ayudarme con un destornillador y con la parte del mango sigo manteniendo presionado el pedal para que la barra de aguja no se mueva y le doy ligeros toques. Cuando ya se ha tenido la calibración de la separación y la posición, voy a suavizar el pedal del motor. Para poder girar la volante y encontrar los tornillos de fijación. Encuentro el tornillo de fijación y ajusto levemente. Y ajusto el otro tornillo. Y compruebo colocando la aguja en su punto muerto inferior, posición en la que debe coincidir la raya para la calibración del garfio, y la aguja está pasando por el chaflán. Esté apoyada y no fletea, sino pasa rozando, lo que me indica que la calibración es correcta.
Calibración del garfio y aguja sin líneas grabadas. Cuando no se tiene líneas de marca que nos indica la posición de la altura de la barra de aguja y que nos indique que la punta del garfio debe pasar por el chaflán, entonces lo que sí hay que determinar qué sistema de aguja estamos utilizando, de A por 1 o de B por 1. Primero vamos a calibrar la altura. Se lleva la barra de aguja a su punto muerto inferior y con el calibrador Vernier se toma la medida de la parte inferior de la bocina a la parte inferior de la barra de aguja y de allí le voy a restar los 2,4 milímetros que es la carrera de elevación para que la punta del garfio se encuentre con el chaflán. Proceder a tomar la medida que debe hacerse con las quijadas superiores del vernier, medir y luego hacer la lectura de la medición. El cero del nonio coincide con la escala métrica en 46 milímetros. Le restamos los 2,4 milímetros. El cero del nonio nos indica 43 milímetros y el 6 coincide con la raya de la escala métrica 6 décimas. La lectura es 43 milímetros con 6 décimas. Voy a hacer que la barra de aguja se eleve y coincida con la lectura que hemos tomado. Para ello, coloco la aguja en su punto muerto inferior. Girando la volante, voy a girar en sentido de la máquina y voy a hacer coincidir la barra de la aguja, la quijada inferior del vernier con la parte inferior de la barra de aguja, en los 43 milímetros y 6 décimas. En ese momento, freno con el talón del pie para que la barra de aguja no se mueva y poder así hacer la calibración de la punta del garfio con el chaflán. Freno, retiro mi calibrador. Me percato primero que la aguja está demasiado abajo o que el chaflán está muy bajo. Segundo, la barra de aguja está muy abajo y la punta del garfio está adelantada y procedo a calibrar de la misma manera que la anterior. Calibración del dedo posicionador de la canastilla. La canastilla es la que porta la bobina y el carretel. Esta debe estar en una sola posición y quien lo mantiene en esa sola posición es el dedo posicionador. El dedo posicionador va a ubicar la posición de la canastilla y va a regular la posición de la abertura que tiene esta canastilla, que también viene a cumplir en este lado rebajado como un formador y protector de la aguja. Protector porque no le permite a la aguja que se desvíe hacia el lado de la punta del garfio. Debe estar calibrado la abertura de la canastilla con la aguja. Así, cuando la aguja se encuentra en su punto muerto inferior, la aguja debe estar pasando en el centro de la abertura que tiene la canastilla.
En algunas máquinas, el dedo posicionador tiene posición fija. En otras máquinas, el dedo posicionador tiene una abertura que permite que el dedo posicionador pueda deslizarse hacia adelante o hacia atrás para poder calibrar la posición con relación a la aguja. Si la aguja pasa muy pegada a uno de los lados de la canastilla, desajustar el tornillo de la canastilla para poder calibrarlo. Impulsar el cabezal hacia adelante y apoyarlo en el soporte del cabezal. Ubicar el tornillo que fija el dedo posicionador. El dedo posicionador encaja en un canal y no se puede deslizar ni a la derecha ni a la izquierda. Solo me va a permitir elevarlo o bajarlo para tener la calibración exacta. Con un desentornillador plano, desajusto suavemente y voy a impulsarlo hacia arriba. Ajusto suavemente y verifico la ubicación. Verifico la ubicación de la abertura con respecto a la aguja. Si no lo muevo hacia abajo, hasta que el garfio debe pasar con una ligera luz del deflator del garfio, con un lado del cuerpo del dedo posicionador. Se tiene que tener presente el libre desplazamiento del garfio. Este es la parte del deflector. Una de las partes del deflector, este lomo de acá, debe pasar con una ligera luz. La idea no es impulsar el dedo posicionador hacia un lado, sino hay que tener presente que se mantenga una ligera luz del deflector del garfio con un lado del cuerpo del dedo posicionador. Allí observamos que está en la medida que me pide el fabricante y me percato que se mantiene la luz y me da la seguridad de que el hilo se va a desplazar con facilidad. Como se ha obtenido la medida, se ajusta el tornillo de fijación firmemente. Realicemos la práctica con el instructor. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, y el Instituto de Producción Audiovisual de Capacitación para la Pequeña y Microempresa, IPACE,
Presentan el curso Mantenimiento práctico para MIPES. La máquina de costura recta. Clase número 4. El motor es la parte principal de cualquier máquina. Transmite el movimiento por intermedio de la faja y a través de las poleas. El motor tiene dos partes, la parte eléctrica y la parte mecánica. La parte mecánica consta de el embrague. Realiza el control de la velocidad mediante la mayor o menor presión que se le dé al disco de accionamiento. El freno. Este detiene el movimiento de la máquina. Vamos a desmontar la parte mecánica para revisar las piezas y cambiar las que son necesarias. El mantenimiento de la parte eléctrica debe realizarlo un especialista. Para desmontar la carcasa, se apoya en la mesa y con la llave francesa se afloja la tuerca de sujeción. Se retira el anillo de presión. Se jala la polea hacia arriba, teniendo cuidado de no dañar la chaveta. Se retira la tuerca de la mariposa. Se desmonta la palanca de embrague de la carcasa. Con el destornillador se retira el anillo de seguridad. Con el martillo de baquelita se golpea el pin de seguridad de la placa de embrague. Con el botador se impulsa hacia el otro lado. Se retira la palanca de embrague. Se retira el tornillo regulador de precisión de la palanca de embrague. Se separa la bocina móvil de la carcasa. Cambio del corcho de accionamiento. El tornillo de banco debe estar provisto con mordazas de aluminio para que no dañe al eje de la bobina. Se coloca la bobina en el tornillo. Con la llave de corona número 10 se desajusta los tornillos de fijación. Si el corcho está gastado, debe eliminarse totalmente. Después, se coloca la platina sobre el corcho y se dibuja la parte interna y externa. Con la navaja se corta por la línea trazada. Se unta con terocal la platina y el corcho. Para eliminar las imperfecciones de corte en el corcho, se lija o corta con la cuchilla. Si la zapata necesita cambiar de corcho, se sigue los mismos pasos. Limpieza de la carcasa. En un recipiente con petróleo, se limpia la carcasa y las demás partes, y se seca con un trapo. Si el orificio de la carcasa tiene asperezas, se elimina con la lija número 800. Después, se unta con grasa. La grasa malograda se elimina y con petróleo se limpia la bobina, cuidando que no le caiga a los rodajes. Es necesario verificar que el desplazamiento sea suave. Después, se unta con grasa toda la superficie de la bobina. Es necesario limpiar las demás partes con petróleo. Montaje del motor. Se coloca el corcho en la bobina móvil, asegurando con los tornillos. En la carcasa están los tornillos que regulan los frenos y los que fijan la zapata. Se introduce la bobina móvil en la carcasa.
Se coloca el tornillo regulador de presión. A continuación, la cabeza de la palanca de embrague en el orificio de la bobina móvil. El tornillo regulador debe encajar en el orificio de la palanca de embrague. Se coloca el pin de seguridad y el anillo de seguridad encajando en la ranura. Se coloca el resorte de retorno y el resto de componentes. A continuación, se coloca la polea. La chaveta debe coincidir con la ranura de la polea. Finalmente, el anillo de seguridad. Instalación del motor en la máquina. Se une el motor con la parte eléctrica. Se ajusta el tornillo de fijación de la carcasa. Se regula la carrera, la posición y la presión de retorno. A continuación, se regula la faja. Finalmente, se pone a funcionar el motor para verificar el buen funcionamiento.